Muy buenas noches a todos mis amigos, amados santos del Señor. Dios les bendiga. Este, Espero que hayan tenido un fin de semana excelente y un inicio de semana, pues bueno, con el pie derecho. Que el Señor pues los bendiga, los ayude y nos ayude también en esta semana que está comenzando, la semana de febrero. Ya pues bueno, ahí pues cada día que pasa es un día menos y aquí estamos batallando, seguimos con la pandemia, con el coronavirus, pero siempre aferrados a la fe en Cristo Jesús, que es lo importante, de rodillas y con la Biblia en la mano, orando, estudiando, escudriñando la palabra de Dios y orando los unos por los otros para que el Señor pues nos siga sacando en victoria y en bendición. Así que bueno, hoy pues quiero compartir un tema importante que me han escrito pues muchos hermanos con respecto a un versículo que han escuchado ya pues varias predicaciones de ese versículo y lo han confundido o han salido pues más confundidos los hermanos. Este, y es con respecto a una doctrina, a una falsa doctrina, porque yo la llamo así, falsa doctrina de los solo Jesús. También se le conoce como la Iglesia Pentecostal Unida. También se le conoce como la Iglesia del nombre solo de Jesús, pues. Y tuvo sus inicios en el año 1913 con Juan Chepe, un pastor en California que estaba en un retiro espiritual y estaba orando, y ellos estaban estudiando el libro de los Hechos. Una cosa es que yo estudie el libro de los Hechos y otra cosa es que yo quiera sacar doctrina del libro de los Hechos. Hago la salvedad, hablando hermenéuticamente, que del libro de los Hechos no se puede sacar doctrina siempre y cuando esté apoyado en las diferentes cartas. Ejemplo, yo puedo sacar doctrina si lo apoya Romanos, si lo apoya Corintio, si lo apoya Éfeso, si lo apoya Gálatas, si lo apoya San Juan, si lo apoya Mateo, o sea, en fin, si lo apoyan todos los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, porque de eso se trata la hermenéutica. Comparar escritura con escritura para sacar la doctrina fundamental. De eso se trata. Pero si yo quiero sacar una doctrina del libro de los Hechos y que no esté apoyado en los diferentes libros, estoy cometiendo una herejía. Y eso es lo que hacen las sectas. Las sectas por naturaleza sacan un texto fuera de contexto y así forman su doctrina, su falsa doctrina, su herejía, descarga su atención en un versículo o en un punto doctrinal y aíslan el 98 o el 95% del más contenido doctrinal que va a soportar o que va a evidenciar si le va a dar la razón o no, si es una sana doctrina o es una falsa doctrina. Entonces, bueno, este hombre también tuvo un sueño, una revelación, Hechos 2:38, y que bueno, que ellos no encontraron en ninguna parte del libro de los Hechos que los apóstoles hayan bautizado en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es verdad, en el libro de los Hechos no encontramos un versículo que diga yo te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque estaba sobreentendido sobre el mandato de Cristo. Cuando dicen vayan y bauticen, se bautizaron en el nombre de Jesús, era que ellos se habían bautizado bajo la autoridad delegada de Jesús para que ellos cumplieran con lo ordenado por Dios desde Mateo 28:19. Vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso quiere decir en el nombre de Jesús, o sea, la autoridad. Así como estaba el bautismo de Juan, Juan no decía, mira, yo te bautizo en mi nombre, no. El bautismo de Juan era que precedía para arrepentimiento de pecado y en el cual estaba preparando un grupo al Mesías. Bueno, y también está el bautismo de Cristo, el bautismo del nombre de Jesús o de la autoridad delegada que Jesucristo le dejó a los apóstoles y a nosotros a la hora de cumplir con ese sacramento de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la verdadera interpretación
de lo que el apóstol Pedro viene diciendo en Hechos 2:38 y en el resto del capítulo o en el resto del libro de los Hechos. Que ellos, bueno, se bautizaron en el nombre de Jesús. No es que no, yo te bautizo en el nombre de Jesús, no. La palabra nombre era autoridad. O sea, ellos estaban bautizando bajo la autoridad que Cristo recibió en Mateo 28:18 para cumplir con la fórmula bautismal que es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que el apóstol Pedro estaba dando a entender. Entonces, bueno, las sectas por naturaleza interpretan de forma espuria, superficial, la palabra de Dios. O sea, no profundizan en las escrituras, en la gramática, en las palabras, en los sustantivos, en los verbos, en los artículos, en los adjetivos, en los casos, si es caso nominativo, si es caso acusativo, y en las demás funciones morfológicas y gramaticales del texto. No, ellos lo interpretan de forma superficial. Pero aunado a eso, esta doctrina no simplemente nace en el año 1913, sino que ya tiene su origen en los principios de la iglesia. Ejemplo, por allá en el siglo II o III se levantó un hombre, un obispo de África llamado Sabelio, el cual empezó a postular que Jesucristo es Dios. Ahí nos damos la mano. Yo me doy la mano con un solo Jesús. Sí, es Dios por sobre todas las cosas. Eso es lo que significa la unicidad. O sea, que es el tema, ¿no? Unicidad o Trinidad. O sea, la unicidad es que creemos en un Dios único, en un ser todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, un Dios absoluto por sobre todas las cosas. Esa es la unicidad. O sea, Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. Ojo, pero la unicidad desde el punto de vista de la Iglesia Pentecostal Unida o desde el punto de vista de los solo Jesús es que ellos niegan las personalidades que hay en el ser y en la naturaleza divina de Dios. ¿Ve? Entonces ellos tienen un concepto de la unicidad distorsionado. O sea, creemos en un Dios todopoderoso, en un Dios único, irrepetible, en un Dios por sobre todas las cosas, que no hay otro como Él, el Dios soberano, creador, lo creemos, pero que ese Dios se ha manifestado en tres personas, no en el sentido monoteísta absoluto de una sola persona como lo conciben. Entonces, Sabelio empezó a decir que Dios era uno solo y empezó a sacar textos fuera de contexto, como Deuteronomio 6:4, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Entonces ellos toman la palabra uno sin analizarlo en el hebreo de a dónde viene o del griego y lo interpretan así, es único. No. Entonces Sabelio empezó a decir que Dios era uno y que no habían tres personas, sino los modos del ser de Dios. Ejemplo, Dios en cuanto a la creación es Padre, en cuanto a la redención es Hijo y en cuanto a la iglesia es el Espíritu Santo. O sea, son títulos o modos del ser de Dios, pero no hay tres personas. Entonces, hubo también un padre de la iglesia llamado Tertuliano, y en el cual Atanasio asentó las bases del credo trinitario. Tertuliano fue el primero que identificó a Dios como tres personas divinas, calificándolo como la Trinidad. O sea, fue Tertuliano quien salió adelante para refutar las pretensiones de ese obispo de África llamado Sabelio, el cual negaba las personalidades en Dios, y Tertuliano le salió adelante a la luz de la palabra, refutando esa doctrina modalística del ser de Dios con la doctrina de la revelación progresiva de Dios, que es la Trinidad. Eso fue. Y posteriormente, Atanasio sentó las bases del credo trinitario con su famoso credo, que adoramos a un Dios en unidad, en la unidad de la Trinidad. No son tres dioses, sino un Dios indivisible que se manifestó en tres personas. Bueno, eso usted lo puede buscar hasta por internet. El credo de Atanasio, que lo desglosa muy bien, tanto teológica como lógica, filosóficamente. Entonces,
El texto que voy a analizar hoy es San Juan capítulo 1, versículo 1. Muchos lo saben de memoria, pero pocos lo analizan, lo indagan, lo interpretan, lo escudriñan o lo desmenuzan. Hago un paréntesis también pues para saludar aquí a mi primo Joel Gómez, a Jesús María, mi hermano en la fe, a mi esposa Neila Rolano y a Aristóbulo. Bueno, también les digo que al finalizar pueden hacer sus preguntas y vamos a dar ese espacio. Pero bueno, vamos a leer San Juan, capítulo 1, versículo 1, donde nos va a enseñar si este texto enseña la unicidad desde el punto de vista de lo solo Jesús. O sea, ellos dicen que Dios es uno solo, nos damos la mano, pero que no hay tres personas, sino hay una sola persona. O sea, una unicidad 50% deformada. Pero también está la Trinidad, como le enseña aquí, dice San Juan 1.1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Bueno, yo siempre me hago esta pregunta. ¿Por qué el apóstol Juan no empezó diciendo en el principio era el Hijo de María, o en el principio era el Hijo de Dios, o en el principio era el Cordero, o en el principio era el Hijo de David, o en el principio era el Hijo del Hombre? ¿Por qué Juan escribe en el principio era el Verbo? Mire, tenemos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, escrito a 4 comunidades diferentes. Ejemplo, Mateo le escribe a los judíos porque presenta su evangelio, la genealogía de Cristo, haciéndole ver que Jesucristo es el Mesías, del linaje real, el rey escogido por Dios para sentarse en el trono de David. Presenta también la argumentación profética. Es el libro donde tiene las argumentaciones proféticas que evidencian que Jesucristo es el que está profetizado en las Sagradas Escrituras y le hace ver al pueblo judío, a los fariseos, que Jesucristo es el Mesías. Y encontramos textos como esto lo he dicho por el profeta Isaías, esto fue lo dicho por el profeta para que se cumpliese. O sea, tenemos abundantes argumentaciones proféticas del Antiguo Testamento que corroboran que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de Israel. También presenta el Evangelio como un manual. La genealogía 2 y 3 nos presenta el nacimiento de Cristo, capítulo 4 la tentación, capítulo 5 a 7 el sermón del monte, capítulo del 8 al 9 tenemos la vida práctica de Jesús, capítulo 13 las parábolas, capítulo 24 y 25 su famoso sermón profético, capítulo 26 y 27 nos presenta la pasión y capítulo 28 nos presenta la resurrección. O sea, es un manual pedagógico porque los judíos eran personas muy esquemáticas, muy pedagógicas. Entonces, presenta el evangelio así para hacerles ver a los judíos que Jesucristo es el Mesías. Tenemos el evangelio según San Marcos, que le escribe a los romanos, Marcos, sobrino de Pedro, y por eso presenta a Jesucristo como el siervo, como aquel que vino a servir. También tenemos el evangelio según San Lucas, que presenta a Cristo como el perfecto Hijo del Hombre, y se lo escribe Lucas a Teófilo. Entonces presenta la humanidad de Cristo y el famoso tiempo, o sea, perdido, que muchos dicen, bueno, ¿dónde estaba Jesús después de los 12 años que no se menciona más, hasta los 30 años? ¿Dónde están esos 18 años? Bueno, si analizamos con lupa esos textos, dice la Biblia que Jesús iba cada día de reposo, como era de costumbre, a la sinagoga. Y aparte de eso, Jesús siempre estuvo sujeto a sus padres. O sea, Lucas, como un buen cronista, como un buen biógrafo, nos relata a grandes rasgos que Jesús nunca salió de Israel y que de los 12 hasta los 30 años estaba sujeto a sus padres y él no podía salir de una vez al ministerio porque no estaba aprobado por el Padre, sino cuando el Padre lo tenía en su sola potestad era que Jesús iba a figurar y fue a partir de los 30 años. Y tenemos el Evangelio según San Juan, que es un evangelio muy teológico. Y empieza su prólogo, Juan escribiendo el verbo, pero ¿a quién le escribe? Juan escribe su evangelio a una comunidad tanto de judíos como de cristianos y como de gentiles que vivían en Éfeso. Y los
Y esa comunidad griega no estaba interesado ni en señales, ni en prodigios, ni en milagros, sino que estaba interesado en conocer más de sabiduría, más del conocimiento. Y para ellos, el verbo, como lo proclama Heráclito, un filósofo presocrático, para ellos el verbo o el logos en el griego estaba relacionado con una entidad divina que regía los pensamientos, la moral, y que mantenía y sostenía el orden del universo. Entonces, para que el evangelio tuviera aceptación, porque fíjese que el evangelio maneja términos judíos, Cordero, la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, luz, pero también maneja términos netamente filosóficos, como la verdad, como la vida, como el camino, como libertad. O sea, maneja de forma simultánea tanto términos filosóficos como términos judíos para que el evangelio tuviera aceptación en esas dos comunidades. Entonces, como los griegos estaban interesados en saber más de la sabiduría y quién era el verbo, Juan toma eso y se lo aplica a Cristo para que su evangelio tenga aceptación en ese pueblo y le dijera, mira, ese verbo que ustedes tienen, ese logos, esa entidad divina que ustedes andan divagando, que quién es, que mantiene la conciencia, que rige el universo, que sostiene el universo, que gobierna las acciones tanto de los hombres como de la vida. Bueno, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y era el Cordero de Dios. O sea, fíjese lo ingenioso, lo sutil y lo habilidoso que fue Juan. Entonces, cuando Juan escribe el verbo, no estaba pensando en palabras, estaba pensando en una entidad divina que los griegos, desde el punto de vista del razonamiento, ellos sabían que había una entidad divina, alguien que regía. ¿Por qué? Porque Dios no simplemente se reveló en las Escrituras, sino que también se reveló o se revela en el entendimiento de las personas, como dice Romanos capítulo 1, versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pero Dios se lo manifestó. Porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas. Fíjese, la palabra entendida o entender en el griego es nous, que está relacionado con la mente, con el entendimiento. O sea que Dios, aparte que se revela desde la creación, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos, tal como era la concepción filosófica, tanto de los presocráticos, como también de Sócrates, de Platón y de Aristóteles, que Aristóteles concebía a Dios como el motor inmóvil, como la causa absoluta de todas las cosas. O sea, esos filósofos, ellos en su conciencia les decía que había una entidad absoluta. Claro, no la conocían de forma personal, pero había una intuición en su mente, en su razonamiento. ¿Y eso qué nos quiere decir? De que el ser humano por naturaleza sabe que hay un Dios, sabe de que existe y sabe de que algún día va a dar cuentas ante ese creador, ante esa causa absoluta, ante ese motor inmóvil, ante la sabiduría absoluta, como lo llamó Sócrates y también lo llama Pablo. Pablo dice Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, para los griegos, el apóstol Juan toma eso y se lo aplica a Cristo como el Dios Todopoderoso y le dice, mira, ese verbo que tiene ese logos, esa entidad divina, que tienen años ustedes indagando quién es, cómo es, ese logos se hizo carne, ese logos es el creador. Y empieza Juan exaltando a Cristo como el logos con ciertas cualidades. En el principio era el verbo. Fíjese, lo primero que resalta el apóstol Juan de Cristo es su eternidad. Dice en el principio, que es la palabra griega arche o arque, que denota eternidad. O sea, lo primero que Juan deja por sentado, y en esto nos damos la mano con la Iglesia Pentecostal Unida, con los solo Jesús. Ahí no tenemos problema. Jesucristo es eterno, es eterno. Y así lo enseña la palabra de Dios. Ejemplo, Miqueas capítulo 5, versículo 2. El profeta dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel,
y sus días son desde el principio de los días de la eternidad. Miqueas capítulo 5. Proverbios capítulo 8, versículos 21 y 22 dice, eternamente tuve el principado desde el principio, hablando de Cristo. O sea, los profetas del Antiguo Testamento dejaron claro, dejaron por sentado la eternidad de Cristo. O sea, Cristo no es un ser creado como lo quieren interpretar otra secta fundada por Charles Russell llamada los Testigos de Jehová, que fue fundada en el año 1844 por Charles Taze Russell, que sale del adventismo, el cual, como es natural en las sectas, interpretan de forma superficial, de forma espuria, de forma escueta, los versículos bíblicos. Entonces, se toman de Colosenses capítulo 1, versículo 15 para decir, mira, pero es que Jesucristo es el primer ser creado porque dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Fíjese, ve, Él fue el primer ser creado que Dios creó por sobre todas las cosas. Y eso no es lo que el apóstol Juan está diciendo, Pablo, porque Pablo no utiliza la palabra prototipos, que se habla del primer ser en cuanto a generación, en cuanto a creación, no, sino que usa la palabra griega prototokos, que está relacionado con la soberanía, que está relacionado con el ser increado, con el Señor, con el dueño de todas las cosas, con el regidor de todas las cosas. O sea, que para Pablo, cuando escribe su carta a los Gálatas, que también es una refutación con ese antinomianismo, con esa mezcolanza que había de teología judía, de filosofía gnóstica y de otras cosas que creían en iones, en un politeísmo al estilo griego, y así veían a Jesucristo como una entidad, como un ente enviado de un Dios, y ese Dios tenía otro Dios, y así sucesivamente. Pablo deja por sentado que Jesucristo, aparte que tiene la imagen, que es la palabra griega carácter, que habla acerca del ser, también dice que Jesucristo es el soberano. No simplemente porta la imagen de Dios en cuanto a su extensión, en cuanto a su naturaleza, sino que también es el soberano, porque en el versículo 16 lo deja por sentado cuando dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y fíjense en el versículo 17, y él es antes de todas las cosas. O sea, él es increado, él es eterno. Él no tiene ni principio ni fin de días. Ahí lo establece Pablo claramente, categóricamente. Y cuando dice, porque yo soy el que soy, el que tiene existencia por sí mismo. O sea, Jesús, tomándose prerrogativas divinas que solamente le correspondían al Dios Padre, pero que él no asumía que era el Padre, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo primero que el apóstol Juan deja por sentado es la eternidad de Cristo. Y otro versículo que se toma los testigos de Jehová es Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, cuando dice que Él es el principio de la creación de Dios. Apocalipsis capítulo 3, vamos a leérselo. Versículo 14 cuando dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. O sea, dice los testigos, Él es el principio. Él fue lo primero que Dios creó, no. Y aquí la palabra principio es arche en el griego, que cuando se traduce al hebreo es la palabra olam, el eterno. Aquel que no tiene principio ni fin de día. O sea, Él es el eterno, porque para los griegos el arche estaba relacionado con la eternidad de todas las cosas. Ellos creían de que el mundo era eterno, de que no tenía principio ni fin de día. Claro, una concepción errada, ¿no? Y es normal de ellos, porque como ellos no tenían la revelación de Dios, no tenían la Torá, el Antiguo Testamento, no estaba el Nuevo Testamento, pues ellos tampoco es que estaban muy lejos de la verdad de Dios. O sea, no estaban lejos, pero tampoco estaban cerca. Pero para ellos la eternidad estaba relacionada con el mundo, con todas las cosas, o sea, que no tenía ni principio ni fin.
Y posteriormente, cuando uno va a la Biblia, sabemos de que el mundo tuvo un principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí se crea el tiempo, la materia y el espacio. ¿Ve? Y entonces, aquí principio está relacionado, o la eternidad está relacionada con Cristo Jesús. O sea, Él es el eterno. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas. Esa es la primera cualidad. La segunda cualidad del verbo, y es aquí donde los solo Jesús agarran para un lado y yo o la Biblia agarra para otro, porque si a mí me preguntan, ¿qué opina usted de los solo Jesús? Es una secta anticristiana. Para mí es una secta anticristiana. Es una secta porque enseña muchas cosas por las obras, que si tú no te bautizas, no eres salvo, que si la mujer se corta el pelo, se va para el infierno, que la mujer tiene que dejarse crecer el cabello, que tiene que dejarse crecer los vellos, que no tiene que pintarse. Aunque ellos ahorita han ido como evolucionando, pero todavía enseñan la salvación, que si tú no te bautizas, sacan texto fuera de contexto de Marcos 16, que si no te bautizas, en el nombre de Jesús no eres salvo, así tú creas en Cristo. Y posteriormente, pues como niegan la personalidad o las personalidades, o niegan al Padre y niegan al Espíritu Santo, y dicen que Jesucristo es el Padre, es el Espíritu Santo, eso lo convierte en una secta anticristiana, o sea que manifiesta el espíritu del anticristo, como lo dice la primera carta de Juan, capítulo 2. Mire lo que dice aquí la primera carta de Juan, capítulo 2, si quieren vaya conmigo, del versículo 22. Escuchen lo que dicen. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y el que niega al Hijo. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene al Padre. O sea que si yo confieso en el Hijo, es porque Él tiene un Padre. Una persona de su misma naturaleza, pero diferente en personas. Si confieso al Hijo, entonces estoy confesando de que Él es la segunda persona de la Trinidad y que Él tiene un Padre. Pero si digo que Jesucristo es el Padre y que no hay un Padre, sino que el Padre es el Hijo y es el Espíritu Santo, entonces me convierto en un anticristo. Y aquí el apóstol Juan lo refuta, porque muchos solo Jesús agarran, este es uno de los textos base de ellos, para negar la Trinidad. De no, que nosotros adoramos un Dios de 3 cabezas y que esa Trinidad es totalmente diabólica y católica romana. O sea, antes de que la iglesia católica se constituyera como iglesia católica, después del siglo IV, los apóstoles, el mismo Cristo, los padres de la iglesia, aceptaban el dogma bíblico de la Trinidad. Entonces fíjese la segunda cualidad. Dice así, en el principio era el verbo, ya hablamos de la eternidad. Segundo, y el verbo era con Dios. O sea, que el Logos, Jesucristo, nunca ha estado solo en la eternidad. Antes de hacerse hombre o de encarnarse, Jesucristo nunca estuvo solo. Había alguien con él, quien también se le llama Dios, y utiliza una preposición de compañía y de distinción que en el original griego es pros, que significa hacia adelante, al frente. O sea, cuando hay dos personas de frente que se ven, que se relacionan y que se distinguen la una de la otra. Y es aquí el mismo versículo que ellos utilizan para negar la Trinidad y para establecer su doctrina unicitaria o la unicidad absoluta desviada. Ellos malinterpretan este texto, porque aquí dice, y en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Jesucristo desde la eternidad nunca ha estado solo. Ha estado con otra persona que ni es un ángel,
ni es un serafín, ni es un querubín, ni es un ser viviente, ni es un arcángel, sino que es Dios, una persona diferente a Él. Y esto lo deja por sentado el versículo 2. Fíjese, por eso es que es importante, amados hermanos, interpretar la gramática, un texto con su contexto, no sacar un texto fuera de su contexto y decir una herejía de forma superficial, de forma espuria, mutilando, trasquilando la palabra de Dios. Eso es lo que hacen las sectas. Las sectas mutilan, trasquilan, mayugan, descuartizan la palabra de Dios. Y eso es un fruto de la carne. Y eso indudablemente, detrás de eso se mueve el diablo, pues. Porque dice que el Dios de este siglo le cegó el entendimiento a los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Pero mire lo que dice aquí el versículo 2. La palabra es un pronombre demostrativo de la primera persona del singular. Dice o sea, Jesucristo. Era del verbo ser con Dios. Fíjese que utiliza la misma preposición de compañía y de distinción. Aquí la preposición es con. En el griego es pros, que es una preposición de compañía y de distinción. O sea, era en el principio con Dios. O sea que Cristo desde la eternidad siempre ha estado con el Padre. Eso lo deja por sentado la palabra de Dios. Imagínense en San Juan 17:5, mire. San Juan 17:5. O sea, aquí podemos estar hasta las 5 de la mañana presentando argumentos de la Trinidad, de la distinción de personas que hay en la deidad, de ese Dios absoluto. O sea, ese es el misterio de la revelación de la Trinidad. Un Dios que se ha manifestado como en tres personas. Y aunque muchos dicen, no, pero es que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Ajá, pero es que la palabra Biblia tampoco aparece en las Escrituras. Y llamamos Biblia a las Escrituras para denotar el conjunto de libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, que nos habla de un tema sine qua non, o sea, de Cristo, de Dios, del pecado, de la salvación, de la redención, desde Génesis hasta Apocalipsis, sin contradecirse. La palabra, el nombre de Dios no aparece en el libro de Esther ni en el libro Cantar de los Cantares. Y eso no quiere decir que sea antibíblico. Y eso no quiere decir de que no sea inspirado por Dios. Claro que es inspirado por Dios. Porque detrás de eso, cuando uno se mete con el Espíritu Santo, detrás de eso vemos Dios obrando a través de personas. El cuidado de Dios por su pueblo. Igual que la palabra marihuana. La palabra marihuana no aparece en las Escrituras. Y eso no quiere decir de que sea bueno que yo me fume un pitico de marihuana. Porque no aparece en la Biblia, quiere decir de que sea bueno. Como la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, que eso es anticristo, que eso es católico romano. O sea, el ignorante piensa así. El ignorante piensa así. Porque son términos deductivos de corte teológico y filosófico para establecer una doctrina, tanto racional como bíblica. Porque somos seres racionales. Como dice Jeremías capítulo 9, versículos 24 y 25. No se alabe el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, sino alabes en esto, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová o que yo soy el Señor. O sea, esa frase, no, de que Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo, no, porque debe ser que nosotros somos animales. Nosotros no somos animales, Dios no trata con animales. Dios trata con personas racionales, morales, libres, dueñas de sus actos, responsables de sus actos, que van a dar cuentas ante Dios un día. Como lo dice Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia con aquel varón, a quien levantó de los muertos, dando fe a todo. O sea,
Si Jesucristo es el único Dios, la pregunta es, ¿quién es ese Dios que levantó a Cristo de entre los muertos? Porque si Cristo es el único Dios absoluto, Él no tiene necesidad de que nadie lo levante. Y eso lo vemos en el libro de los Hechos. En la doctrina de los apóstoles, en el capítulo 2 y capítulo 3, dice que Dios levantó a Cristo de entre los muertos. O sea, mencionan a Dios Padre y a Cristo como personas diferentes, pero que Dios el Padre levantó a Cristo de entre los muertos. ¿Ves? O sea, personas diferentes. Y eso es lo que establece aquí San Juan, capítulo 17. Hago un paréntesis para saludar a todos mis queridos amigos, hermanos, que están viendo pues esta predicación. Unicidad o Trinidad. A mi hermano Alexis, a María Alejandra, yo la bendigo, colega, compañera de Instituto Bíblico, estudió conmigo allá en el Instituto Bíblico, que el Señor la bendiga grandemente. A María José, a mi hermano Cristian, que está de aquí de Chile, un hermano en la fe. Gracias por su apoyo, hermano Cristian. Dios lo bendiga, a su esposa, a sus hijos que están ahí también con el Señor. Bueno, gloria a Dios, pues. Pero seguimos. San Juan 17:5. Este texto apoya la Trinidad o la distinción de personas y refuta el monoteísmo absoluto de lo solo Jesús. San Juan 17:5. Miren lo que dice Cristo. Ahora pues, Padre. O sea, fíjese Jesús orando al Padre. Jesús decía, Padre nuestro que estás en los cielos y alta en la tierra. Entonces dice lo solo Jesús, no, que se está orando a sí mismo. O sea, ¿será que tenía problemas de delirio? Jesús se está orando a sí mismo. O sea que Jesús era loco. Jesús no se está orando a sí mismo. Jesús, cuando quería orar, siempre levantaba los ojos al cielo. Padre nuestro que estás en los cielos y Él está en la tierra. Y les hizo creer y enseñar a sus discípulos que en el cielo había otra persona diferente a Él, que era su Padre, pero que tenía la misma naturaleza que Él. Esa es la gran diferencia. Entonces, San Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú. Ahí está. Pronombre personal de la segunda persona del singular. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Fíjese. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En la oración sacerdotal, Cristo ora a su Padre que está en los cielos. Y si Jesucristo es o era el único Dios y era el Padre, pues Él hubiese orado así. Vamos a ver. Vamos a ver si Jesucristo era el Padre, yo me imagino que Él tenía que orar así, pues. Ahora pues, yo como soy el Padre, me glorifico a mí mismo con aquella gloria que yo que yo tuve antes que el mundo fuese. No sería lo más lógico, pero no, Jesús ora a un Padre que lo identifica con un pronombre de la segunda persona del singular. Ahora pues, Padre, glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, antes de la eternidad, Jesús estaba con su Padre en gloria eterna. Jesús era y es el objeto eterno del amor de Dios. Ahora pues, Padre, glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Así es. Es más, en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 48, mire, la revelación de la Trinidad es una revelación progresiva que va en aumento desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Isaías 48, 16, mire lo que dice. Acercaos a mí, oír esto. Desde el principio, y aquí la palabra principio, cuando lo traduce la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, utiliza la palabra arche, eterno, eternidad. ¿Ve? O sea, acercaos a mí desde la eternidad. Se puede traducir así. No hablé en secreto. Desde que eso se hizo,
allí estaba yo. ¿Quién es yo? Pronombre personal. ¿De qué? De la primera persona, yo. Segunda persona, tú. Tercera persona, él. Entonces aquí Cristo, a través del Espíritu Santo, está hablando en primera persona. Y dice, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Fíjese, aquí encontramos yo, Jehová y su Espíritu, las tres divinas personas aquí en este texto. Nos vamos a Proverbios capítulo 8. Mire, Proverbios capítulo 8 es otro texto. Es otro texto que nos enseña acerca de la eternidad. Proverbios capítulo 8, versículo 21 y 22. Mire lo que dice. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio. Versículo 30. Con él, tercera persona del singular, con él estaba yo, primera persona del singular, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. ¿Se fija, hermano? Cómo la palabra, o sea, estos son algunos de los versículos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que nos apoya el tema de la doctrina de la Trinidad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y si nos vamos a la revelación clara de las tres personas divinas, y ahorita vamos a explicar otros textos que se toman no solo Jesús, tres textos fundamentales, porque bueno, como se lo digo, aquí podemos hablar hasta las 5 de la mañana, ¿verdad? Otros textos que ellos se toman para decir, no, pero es que Jesús es el Padre, es Dios, y es el Espíritu Santo. Entonces lo malinterpretan. El otro texto que nos apoya claramente la revelación de la Trinidad es el bautismo de Cristo. Ahí encontramos la Trinidad palpable, visible y audible. Palpable cuando Juan toma a Cristo y lo sumerge en las aguas. Visible cuando ven al Espíritu Santo que desciende como paloma y se posa sobre Cristo. Eso está en Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y audible cuando escuchan la voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y llegan y dicen los Jesús, ¿no? O sea, el disparate. No, que Jesús era mismo Jesús hablando. O sea que Jesús es ventríloco. O sea, Jesús habló entre los dientes, salió su aliento, rebotó en la atmósfera y la atmósfera habló por él. O sea, unos disparates, o sea, cae en el irracionalismo teológico, bíblico. O sea, unas cuestiones que no tienen sentido y que escapa de toda lógica. De toda lógica. De toda lógica. Como yo le dije a un solo Jesús, mire, si Jesús es el único Dios verdadero, ¿por qué en Mateo capítulo 5, versículo 8, Jesús dijo, bienaventurados los de limpios corazón, porque ellos verán a Dios? La pregunta es, ¿cuál Dios vamos a ver? Y fíjese que el verbo verán, del verbo ver, está en futuro. Verán a Dios. ¿Cuál Dios vamos a ver? Si lo estamos viendo ahí encarnado. ¿Cuál Dios vamos a ver? O sea, Jesús siempre habló del Padre como otra persona diferente a Él, que lo llama Dios. El apóstol Pablo, mire, hay un texto poderoso. O sea, le estoy dando argumentos para que usted se apoye en la Biblia y lo subraye. Mire, en la primera carta a Timoteo es uno de los argumentos más poderosos. Porque yo tengo más de 50 argumentos bíblicos. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6. Fíjese lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Versículo 14 en adelante. Mire lo que dice. Que guardes el mandamiento sin mácula y sin reprensión. Dice aquí, ¿no? Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Va a aparecer Cristo. Versículo 15. La cual a su tiempo mostrará. Fíjese, ¿no? La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de los señores. Y a Cristo en el Apocalipsis también se le llama
el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Ellos dicen, ve que es la misma persona. No, no es la misma persona. Estos son atributos de soberanía. A Jehová se le llama el Rey de Reyes y Señor de los Señores, y a Cristo se le llama el Rey de Reyes y Señor de los Señores, no porque sean la misma persona, sino porque son atributos de soberanía que pertenecen a la esencia y a la naturaleza del ser de Dios. Versículo 16. El único que tiene inmortalidad. Aquí se está hablando de otra persona, o sea que Cristo va a mostrar a otra persona. Dice, la cual a su tiempo mostrará. Fíjese el verbo, ¿no? ¿A quién va a mostrar? El bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de los Señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Fíjese, hay un ser que Cristo va a mostrar, que habita en una luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Y a Cristo lo vieron en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. Lo vieron en el pesebre cuando nació. Lo vieron en el templo cuando fue circuncidado. Lo vieron, ¿verdad? Hasta los 10, 12 años. Lo vieron cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Lo vieron cuando regresó del desierto en el poder del Espíritu Santo. Lo vieron echando fuera demonios, haciendo señales, prodigios, milagros. Lo vieron en el monte de la transfiguración. Lo vieron cuando caminó sobre las aguas. Lo vieron crucificado en la cruz de Calvario. Lo vieron después que murió, o sea, en su resurrección. El apóstol Juan en el Apocalipsis lo describe. Sus cabellos son como blanca lana, sus ojos como llama de fuego, su rostro cuando resplandece como el sol de mediodía. Pero ¿quién es este a quien ninguno de los hombres ha visto? No puede ser Cristo, porque a Cristo lo vieron en todas sus manifestaciones. Y aparte de eso, que Él habita en una luz inaccesible. Por eso cuando dijo Moisés, muéstrame tu rostro. No, Moisés, que tú no puedes ver mi rostro, te voy a mostrar mi espalda. Es una teofanía de Cristo. Cuando Jehová Dios quería hablar a las personas, hablaba a través del ángel de Jehová, de su representante que es Dios, o sea, por Jesucristo. Así de fácil. ¿Ve? Y el pecado fue lo que reveló a plenitud, de forma progresiva, la Trinidad. Cuando el hombre pecó, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y los solos Jesús dicen que ahí está Dios con los ángeles. Y yo le pregunto a un solo Jesús, búsqueme un versículo en la Biblia donde los ángeles hayan creado algo y le creo. Pero no, los ángeles no tienen el poder de la omnipotencia. Los ángeles son criaturas creadas por Dios. Y cuando Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, porque los ángeles revelan la imagen de Dios en cuanto a la santidad. Pero la plenitud de la revelación de la imagen y de la semejanza de Dios fuimos nosotros antes de pecar. Y después que pecamos, esa imagen y esa semejanza se dañó por causa del pecado. Entonces tuvo Cristo, como el segundo Adán, que hacerse a la imagen y semejanza de nosotros, pero sin pecado, para podernos redimir. ¿Ves? Y cuando dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ahí está el consejo divino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya que el nombre de Dios en el hebreo encierra pluralidad en la unidad de la divinidad llamada la Santísima Trinidad. Eso es por una parte. Y por otro, pues bueno, llegan los solos Jesús y dicen, bueno, pero aquí dice el texto, San Juan 10:30, el Padre y yo uno somos. Sí, pero la palabra uno, ahí en el griego, encierra unidad. No encierra algo absoluto. Es la misma palabra que usó Jesucristo cuando dijo, allá en Mateo 19,
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Una en cuanto a unidad, en cuanto a pensamiento. Una en cuanto al ser, que dos personas se funden para ser una en cuanto a su unidad, en cuanto a pensamiento, en cuanto al propósito divino, pero sigue siendo dos personas. La mujer es una persona y el hombre es otra persona. Son dos personas diferentes, pero que se unen. No para formar una sola naturaleza, sino para formar un ser en cuanto a su unidad, en cuanto al pensamiento. ¿Sí? Vamos a catalogarlo, ¿sí? Para formar una naturaleza en el matrimonio. Un solo ser, pero distinto en personas. Entonces, Dios es uno, es un solo ser, una sola naturaleza, pero es trino en persona. Y cuando dicen, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son uno, ahí la palabra uno en el griego, ahí es la palabra que se traduce como unidad, que es lo que Cristo manifestó aquí en San Juan capítulo 17, versículo 21. Mire, cuando usted lee San Juan capítulo 17, que es la oración sacerdotal, y es la oración que nos revela aquí la Trinidad, casi en todo su esplendor. Mire, San Juan 17, 21. Para que todos sean uno. Fíjese, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Ahí está. Uno en unidad, un solo pueblo en unidad. Eso es lo que se refiere a la palabra uno ahí en el griego. No es uno absoluto, no, que son una sola persona, no. Es una sola esencia. Cuando dice que los tres son uno, ahí que los tres están revelando que los tres son uno en esencia, que son omnipotentes, omniscientes, omnipresentes, que son eternos, que son inmutables, pero son trino en persona. Ya que en la Gran Comisión, en Mateo 28, cuando dice, y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, tanto la conjunción y del, y el artículo contracto del, y del Padre y del Hijo, ahí hace la connotación de tres personas distintas. El Padre es una persona, el Espíritu Santo es una persona, el Hijo es otra persona, pero que son un solo Dios en esencia y en unidad. No son tres dioses, son tres personas que conforman un solo Dios. A eso se refiere el texto. Y cuando dice que, porque ellos esgrimen otro versículo, no, pero la palabra dice que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. San Juan 14:9, ¿ve? El que me ha visto a mí ha visto al Padre, yo soy el Padre. Bueno, cuando yo analizo ese texto, Felipe tenía las mismas ambiciones espirituales que tenía Moisés. Moisés quería ver el rostro de Dios. Padre, muéstrame, Señor, muéstrame tu rostro. Y Dios no puede mostrar su rostro porque Él habita en una luz inaccesible. Él es santo. Y Él se reveló a través de la persona de su Hijo. Entonces, Felipe quería ver el Padre. Muéstranos el Padre. Muéstranos el Padre. Entonces Cristo le dice, Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conocéis, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Y cómo vimos al Padre manifestado en Cristo? Haciendo señales, haciendo prodigios, haciendo milagros, perdonando pecados. Entonces Cristo le dice, mira Felipe, el Padre, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Tú quieres ver al Padre en el Antiguo Testamento así como Moisés quería? Bueno, lo estás viendo, manifestado a través de mí, a través de las señales, prodigios y milagros, porque el Padre mora en mí. Eso es la verdadera interpretación y lo que Cristo le estaba enseñando a Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Y cómo vimos al Padre? Obrando a través de Cristo, señales, prodigios y milagros. ¿Ves?
Eso se refiere, no que Jesucristo sea el Padre, que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y cómo vimos al Padre? Lo vimos a través de Cristo haciendo señales, prodigios y milagros. ¿Ven? Aparte de eso, si Jesucristo es el Padre y es el Espíritu Santo, entonces muchos versículos serían algo ilógico. O sea, muchos versículos se entenderían mal, se malinterpretarían y no tendría sentido. Ejemplo, vemos que Jesucristo fue enviado por el Padre. El Padre que me envió. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, hay un Padre que envía a Cristo. O hay un Padre que envía a su Hijo. Y para yo ser padre, tengo que tener un hijo. Y si hay un ser que es hijo, lógicamente tiene una procedencia. Y esa procedencia es su padre. Porque yo no puedo ser hijo por mí mismo, ni puedo ser padre por mí mismo. O sea, esto no es un título en cuanto a sentido como de un payaso. Un día actúo como padre, otro día actúo como hijo. No. Para yo ser hijo, tengo que tener una procedencia lógica, razonable de generación. Un padre. Y si soy padre, tengo un hijo. Yo no puedo ser padre al menos que tenga un hijo. Otra persona que tiene mi misma naturaleza, pero que es diferente a mí. ¿Ves? A eso es lo claro, lo real, la correcta interpretación. No son modos del ser de Dios. O sea, un día Dios actúa como Padre, otro día como Hijo, otro día como Espíritu Santo. Entonces llega Jesucristo y dice, hijitos míos, ve, Él está hablando como Padre. No, cuando dice hijito es porque le está hablando del cariño. También lo llama amigos. No es que se esté atribuyendo que Él sea el Padre. Que haya asumido prerrogativas divinas que le pertenecen a Dios Padre, ya es otra cosa. Y Jesucristo nunca vaciló. Perdonaba pecados. Fíjese lo que dice aquí en San Juan capítulo 5, una evidencia contra los testigos de Jehová, ¿no? Que presenta sus credenciales divinas, igual que la del Padre, pero que no es el Padre. San Juan capítulo 5, versículo 19 dice, respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, lo hace el Hijo igualmente. ¿Ve? Aquí Jesucristo se está asumiendo y está tomando una prerrogativa divina de la omnipotencia, de la aceidad del ser de Dios. O sea, que todo lo que hace el Padre, para el Hijo también lo hace igualmente. Pero no es el Padre, pero sí es el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Y la última frase de este versículo de San Juan dice, y el verbo era Dios. Entonces aquí dicen los solos de Jesús, ve que era el mismo Dios. No. Aquí Juan está hablando cualidades de Jesucristo como el verbo. La primera cualidad, que Él es eterno. En el principio era el verbo. La segunda cualidad, que estaba en compañía con el Padre. O sea, Jesús nunca es el Padre, ni nunca es el Espíritu Santo, ni nunca estuvo solo ahí en el trono de Dios, sino que siempre estuvo en compañía desde la eternidad. Y la tercera cualidad es que era Dios, o sea, que es mismo Dios. Y en el versículo 3 se le atribuye. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. O sea, que Jesús como el verbo, como la acción de Dios, o sea, todo lo que el Padre ideó o quiso en su sola potestad, Jesús como el verbo lo llevó a la acción. Dijo el Padre, quiero crear el mundo. Y Jesús dijo, amén, vamos a hacerlo, Padre. Y Jesús llevó a la acción lo que el Padre puso en su sola potestad, y el Espíritu Santo estaba vitalizando la creación de Dios. Fíjese cómo encontramos a la Trinidad actuando. O sea, Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad, y el verbo era Dios. No que era el Padre, sino que era Dios igual que el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En cuanto a su esencia, en cuanto a su naturaleza, pero somos diferentes en persona, pero estamos unidos en el mismo pensamiento y en la misma acción.
A eso se refiere. Entonces, hermanos, mire, ya hay muchos versículos más. Hay muchos versículos más en Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5, cuando dice Juan que fue arrebatado al cielo y en el trono uno sentado. No lo describió en el capítulo 4, versículo 1. Y en el capítulo 5, versículo 1, dice que tiene un libro y que nadie podía abrirlo. Y en el versículo 6 dice que estaba de pie un cordero inmolado. Fue y tomó el libro del que estaba sentado, que tenía el libro en la mano derecha del que estaba sentado. O sea, Cristo caminó y tomó el libro del que estaba sentado en la mano derecha. O sea, el que estaba sentado era el Padre y tenía el libro en la mano derecha y Cristo fue y lo tomó. O sea, en el mismo trono de Dios. Porque el trono no es una silla, como quieren ver los testigos aquí. Dicen, no, pero que dónde estaba el Hijo, que dónde estaba el Padre, que dónde estaba el Espíritu Santo. Y como es una secta y saca texto fuera de contexto y no interpreta el texto conforme a todo el capítulo, entonces ellos hacen hasta burla del texto. Pero lo que ellos no saben, que la Biblia enseña que el que estaba sentado era el Padre, que Juan ve la silueta, no lo describe, sino ve una persona que estaba sentada, el Padre, y Cristo está de pie, fue y caminó y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado, de la primera persona de la Trinidad. Pero para Juan ver eso, tuvo que ser llevado por el Espíritu. Por eso dice, al instante yo estaba en el Espíritu. O sea que ahí tenemos la revelación de la Trinidad manifestada en cuanto a los planes escatológicos de los postreros tiempos. Juan es arrebatado por el Espíritu Santo al cielo. Y en el cielo por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, ve al Hijo que está parado y ve al Padre que está sentado, y el Hijo toma el libro, los juicios de la gran tribulación. Bueno, esto es todo. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacerme a través de este Facebook Live, dando explicaciones teológicas. Mire, hay muchos más versículos, demasiados argumentos, pero bueno, por el tiempo, ya son las 10, ya una hora aquí hablando, compartiendo con ustedes, a lo mejor mucha información, no quiero saturarlo. Quiero pues también saludar a todos aquellos, a Durca, mi cuñada, que el Señor le bendiga grandemente también, a mi sobrina, a mi ruiseñor, ahí está a mi querido sobrino Santiago, al Santi, está cachetón como el tío, también al Verduque, a mi hermano, también es un hermano para mí, al Verduque, de verdad que Dios los bendiga. También bendiga a su hija Carly Paola, toda una señorita ya, pues bueno, gloria al Señor. A la hermana Hilda Canquis, que también está aquí, a David Mejías, hermano en la fe, gloria a Dios, al pastor Luis Galvi, siervo del Señor, que Dios lo bendiga grandemente, a Raquel Márquez, me saluda al hermano Orlando, que el Señor lo bendiga grandemente, a mi mamá Nubia Gómez, Dios la bendiga, al pastor Marino Gutiérrez, que el Señor lo bendiga allá en Punto Fijo, a Aristóbulo, que siempre estamos en sintonía, al hermano Cristian Antonio, gloria a Dios, a María Alejandra, bueno, a Génesis Contreras, gloria a Dios, que Dios la bendiga grandemente, a Eli Josué, a Pablo, bueno, en fin, a la hermana Claudia, una sierva del Señor, a mi hermano también que está en sintonía, a mi esposa Jesús María, a José Barrio, a Cecilia, bueno, espero alguna pregunta para compartir. A mi suegra Luis Hernández, gloria a Dios, que Dios la bendiga grandemente. Y bueno, esto es todo, hermano. No quiero seguirle dando más largas al asunto. De verdad, la Biblia confirma la Trinidad desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Aunque la palabra Trinidad no aparezca en la Biblia, eso no quiere decir que sea antibíblico llamar a Dios Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así como el tiempo se compone de tres aspectos, pasado, y presente y futuro, no son tres tiempos, es un solo tiempo, pero el pasado no es el presente, ni el presente es el futuro, ni el futuro es el pasado. Son tres aspectos diferentes del mismo tiempo. Así es Dios. Dios es un solo Dios que se ha manifestado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el que no tenga esta doctrina
sencillamente no está en nada y no quiero ser radical, pero lo voy a hacer, es un anticristo. Así de fácil, así de sencillo. Y bueno, seguimos adelante. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos amados hermanos. Y cualquier cosa, pues bueno, me dejan los mensajes.